Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodri Loon. En mi camino de aprender caligrafía y lettering, la lección más valiosa que aprendí es que la única forma de mejorar es a través de la práctica. A raíz de esto fue que este año decidí diseñar mi propia guía de caligrafía y siempre que termino de diseñar una guía me gusta imprimirla y completarla personalmente. Para los que ya hayan adquirido la guía o la estén viendo en este video por primera vez, voy a estar escribiendo un fragmento de cada una de las hojas a modo de referencia. Pueden poner este video de fondo como compañía mientras practican. Para los que aún no la tengan y deseen adquirirla, les voy a dejar el enlace en la descripción. Esta guía de caligrafía está compuesta por un total de 45 hojas. Las secciones que vamos a estar viendo en este video son minúsculas explicadas paso a paso, resumen de minúsculas, minúsculas con florituras, mayúsculas explicadas paso a paso, resumen de mayúsculas, resumen de alfabeto, números y frases positivas para practicar. El video está organizado por capítulos para poder acceder a las distintas secciones más rápidamente. Los pueden encontrar en la descripción. La guía viene en dos formatos, JPG para utilizar en iPad con Procreate y PDF para poder imprimir. Aquí les voy a dejar mis recomendaciones para el caso que lo impriman. Para la guía que voy a estar resolviendo en este video, imprimí la totalidad de sus hojas en este papel Navigator A4 de 120 gramos por su textura extra lisa, para así evitar dañar la punta de los rotuladores. Una opción más económica pero también muy buena es la Navigator de 90 gramos. Ustedes pueden elegir imprimirlo en cualquier tipo de hoja que tengan. Mi recomendación es que tenga un espesor entre 90 y 120 gramos y cuanta más lisa sea la textura del papel, mejor. Pasemos a los rotuladores. Para resolver esta guía utilicé 5 rotuladores negros punta pincel, Pentel Touch Sign, Tombow Fudenosuke Soft Tip o punta suave, Tombow Fudenosuke Hard Tip o punta dura, este de Unipin Brush, y por último, Le Pen Flex de Marby Ushida. También utilicé estos de Pentel Touch Sign en los colores clásicos y pasteles. En cada clip de video les voy a dejar arriba a la izquierda la marca del rotulador exacto que estoy utilizando a cada momento. Los otros rotuladores que utilicé son estos Tombow Fudenosuke Hard Tip en los colores neón. Pueden encontrar los links a todos estos materiales en la descripción del video. Ahora sí, veamos cómo pasó de esta guía completamente vacía a esta guía 100% terminada. Comenzamos con la práctica de caligrafía. Por cada letra voy a mostrarles un clip a tiempo real y luego uno acelerado para que puedan ver realmente a qué velocidad escribo yo cada letra. Estos clips los van a poder reconocer por la inscripción que les voy a dejar abajo a la izquierda. Por otro lado, como les mencioné anteriormente, en la parte de arriba del video van a poder encontrar la marca del rotulador que utilizo en cada caso. La enseñanza más importante que nos tiene que quedar al finalizar este tipo de guías es trabajar la memoria muscular de cómo realizar cada letra. Mis 3 consejos al momento de hacer caligrafía son, en primer lugar, hacerlo lento, despacito. De esta manera vamos a ir entrenando la mano para comprender cómo se compone cada letra y el hacerlo despacio nos asegura estar presentes al momento de escribir, nos volvemos conscientes de lo que estamos haciendo. Si nos apresuramos al escribir, nos ponemos en riesgo de entrar en modo automático y es más probable que perdamos el control de la línea y nos quede desproporcionado. Mi segundo consejo es levantar el rotulador luego de cada trazo, no de cada letra, no, sino por cada trazo. Esto nos permite volver a acomodar la mano y prepararla para lo siguiente que vamos a escribir. Venimos de una forma de escritura continua que nos enseñan desde chicos en la escuela primaria, donde al escribir en cursiva nos enseñaron a no levantar el rotulador. Para aprender caligrafía debemos primero desaprender esa enseñanza y comenzar a acostumbrarnos a que para hacer caligrafía nos va a ser muy útil levantar la punta del rotulador al finalizar cada trazo. El tercer y probablemente más importante de los 3 consejos es que tengas paciencia con vos mismo.
Date tiempo a mejorar. Roma no se construyó en un día, de la misma manera que no nos podemos convertir en super expertos caligráficos de la noche a la mañana. Yo sé que las redes sociales están llenas de videos hermosos de lettering y caligrafía donde todo parece fácil y sencillo. Y si estás recién comenzando, mi consejo es que no te compares con esas fotos y videos. Detrás de cada uno de ellos hay horas y horas de práctica. Cada camino de aprendizaje es único, no nos tenemos que comparar con el camino de los demás. Siempre que avancemos y mejoremos un poquito cada día, lo estamos haciendo bien. Recuerda, cuando estés haciendo esta guía, tómate tu tiempo, haz todas las pausas que creas necesarias y lo más importante, ve a tu ritmo. Ahora sí, habiendo mencionado estos consejos, los dejo con el resto de la guía.
terminamos la primera sección de esta guía. Ahora, para afianzar lo que practicamos en el capítulo anterior, vamos a completar este resumen de minúsculas. Para la siguiente sección vamos a escribir minúsculas con florituras. ¿Qué son las florituras? Es la manera que tenemos de decorar la letra base extendiendo o alargando alguno de sus trazos en forma de curvas o bucles. En esta parte de la guía van a encontrar florituras en distintas letras para practicar sus distintas formas y tamaños.
Comenzamos con la sección de mayúsculas explicadas paso a paso. Al igual que en la de minúsculas, aquí también les voy a mostrar un clip a tiempo real y uno acelerado por cada una de las letras.
Con eso concluimos la cuarta sección de esta guía. Para afianzar lo que practicamos recién, vamos a completar ahora el resumen de mayúsculas. En esta hoja vamos a repasar una vez más la versión mayúscula y minúscula de cada una de las letras del alfabeto. Ya nos queda muy poquito. Esta anteúltima sección de la guía es para practicar los números. La última sección consta de 2 hojas de frases para practicar escribir palabras completas. Me pareció una linda forma de cerrar la guía, ya que nos viene bien leer y escribir afirmaciones positivas para nosotros mismos.
Agrego este clip a tiempo real para que puedan ver en la práctica los primeros 2 consejos que les mencioné al comienzo, de escribir lento y de levantar el rotulador al finalizar cada trazo. Es muy sutil. Si prestan atención van a poder notar cada vez que despego la punta del papel y cuando es necesario acomodo la mano y el agarre del rotulador. Una vez más, y ya con esto vamos a finalizar la guía, la última frase la pongo a tiempo real para que puedan apreciar cada vez que levanto el rotulador y cómo acomodo la mano en casos que sea necesario. ¿Ven? Miren, levanto, 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 y levanto. Ahora sí, oficialmente terminamos. Con esto damos por concluida esta guía básica de caligrafía para rotuladores chicos, pero no se preocupen que esto recién es el comienzo de nuestro camino de aprendizaje. Me hace inmensamente feliz haber podido compartir la resolución de mi primera guía con todos ustedes. Estén atentos que en las próximas semanas voy a estar sacando nuevas guías de práctica. Y para los que estén interesados en adquirir esta guía de caligrafía, recuerden que el enlace a la misma lo pueden encontrar en la descripción, al igual que el link a todos los materiales utilizados. Como siempre, si les gustó y les pareció útil este video, recuerden interactuar dejando un like, comentando, compartiendo o suscribiéndose al canal. Nos vemos en la próxima guía.